La estrella del sur, perteneciente a la novela de Julio Verne. Capítulo 1. Estos franceses son increíbles. Hable, señor, le escucho. Caballero, tengo el honor de pedirle la mano de su hija. ¿La mano de Alice? Sí, señor, mi petición parece sorprenderle. Sin embargo, perdone si no consigo comprender por qué le parece extraordinaria. Tengo 26 años. Me llamo Cyprien Murray. Soy ingeniero de minas y he obtenido el número 2 en la escuela politécnica. Mi familia es honorable y respetada, aunque no rica. El señor cónsul de Francia en el Cabo podrá confirmar cuanto digo, si así lo desea usted, y mi amigo Paramount Barthes, el intrépido cazador al que conoce bien, como todo el mundo en Griquald. Podría también atestiguarlo. Estoy aquí encargado de una misión científica por la Academia de Ciencias y el gobierno francés. El año pasado obtuve el premio Houdart en el instituto por mis trabajos sobre la composición química de las rocas volcánicas de Auvernia. Mi memoria acerca de la cuenca diamantífera del Val, que está casi terminada, será sin duda bien acogida por el mundo erudito. Al regreso de mi misión me nombrarán profesor adjunto de la Escuela de Minas de París y ya he mandado alquilar mi apartamento en la calle de la Universidad número 104, piso tercero. El 1 de enero próximo mi sueldo se elevará a 4.800 francos. Sé muy bien que no es una fortuna, pero con el producto de mis trabajos personales, actuaciones periciales, premios académicos y colaboraciones en revistas científicas, esta suma se verá casi doblada. Añado a todo esto que, siendo mis gustos sencillos, no me hace falta más para ser feliz. Caballero, tengo el honor de pedirle la mano de Miss Watkins, su hija. Por el tono firme y decidido de este pequeño discurso, era fácil darse cuenta de que Cyprien Murray estaba acostumbrado en todo a ir directamente al grano y hablar con franqueza. Su fisonomía no desmentía la impresión que producía su lenguaje. Se trataba de un hombre joven, habitualmente ocupado en las más altas concepciones científicas, que no conoce a las vanidades mundanas más que el tiempo estrictamente necesario. Sus cabellos castaños, cortados a cepillo, su barba rubia, casi a ras de la epidermis, la sencillez de su traje de viaje, de cutí gris, el sombrero de paja que cortésmente había dejado sobre una silla al entrar, aunque su interlocutor hubiese permanecido imperturbablemente cubierto, con la desenvoltura habitual de los anglosajones, todo en Cyprien Murray denotaba un espíritu serio y su mirada límpida revelaba un corazón puro y una conciencia recta. Conviene añadir que el joven francés hablaba el inglés a la perfección, como si hubiese vivido largo tiempo en los condados más británicos del Reino Unido. Mr. Watkins le escuchaba fumando una larga pipa, sentado en un sillón de madera, con una pierna extendida sobre un taburete de paja y un codo apoyado en la esquina de una mesa rústica, frente a una botella de ginebra y un vaso medio lleno de ese licor.
El personaje iba vestido con pantalón blanco, americana de gruesa tela azul y camisa de franela amarilla, sin chaleco ni corbata. Bajo el inmenso sombrero de fieltro que parecía atornillado para siempre a su cabeza gris, se redondeaba un rostro rojo e hinchado, que se hubiera podido creer inyectado en jarabe de grosella. Este rostro poco atractivo, sembrado en algunos puntos de una barba hirsuta, color de grana, estaba perforado por dos ojillos grises, que no transmitían precisamente paciencia ni bondad. Hay que decir enseguida, en descargo de Mr. Watkins, que sufría terriblemente de gota, lo que le obligaba a tener el pie izquierdo vendado, y esta enfermedad, tanto en África meridional como en los demás países, no resultaba precisamente apropiada para dulcificar el carácter de aquellas personas a quienes muerden las articulaciones. La escena ocurría en la planta baja de la granja de Mr. Watkins, situada hacia los 29 grados de latitud sur y los 22 de longitud este del meridiano de París, en la frontera occidental del estado libre de Orange, al norte de la colonia británica de El Cabo, en el centro del África austral o anglo-holandesa. Este país, del que la orilla derecha del río Orange forma el límite hacia los confines meridionales del gran desierto de Kalahari, que lleva en los antiguos mapas el nombre de Griqualand o país de los Griquas, es conocido más acertadamente desde hace una decena de años por el de Diamonds Field, campo de los diamantes. La estancia en donde tenía lugar esta entrevista diplomática era tan notable por el lujo impropio de algunas piezas del mobiliario como por la pobreza de otros varios detalles. El suelo, por ejemplo, estaba formado por simple tierra batida, pero cubierto en algunos lugares por gruesas alfombras y pieles preciosas. En las paredes, que no habían sido revestidas siquiera de un papel, estaban colgados un magnífico péndulo de cobre cincelado, armas de precio de diversas fabricaciones y grabados ingleses, encuadrados en marcos espléndidos. Un sofá de terciopelo estaba junto a una mesa de madera blanca, que a lo sumo era apta para las necesidades de una cocina. Sillones, llegados directamente de Europa, alargaban inútilmente sus brazos a Mr. Watkins, que prefería un viejo sitial labrado en otro tiempo por sus propias manos. En resumen, y pese a todo, la acumulación de objetos de valor y, sobre todo, la mezcla de pieles de panteras, leopardos, jirafas y ocelotes que estaban tiradas sobre todos los muebles, daban a esta sala un aspecto de bárbara opulencia. Por otra parte, era evidente, por la configuración del techo, que la casa no tenía pisos y solo se componía de la planta baja. Como todas las del país, estaba construida parte de tablas y parte de tierra arcillosa y cubierta por planchas de zinc acanaladas, colocadas sobre su ligera armadura. Se veía, además, que la vivienda apenas acababa de terminarse. En efecto, bastaba asomarse a una de las ventanas para distinguir a la derecha e izquierda 5 o 6 construcciones abandonadas, todas del mismo tipo, pero de épocas distintas, y en un estado de decrepitud cada vez más avanzado.
Eran otras tantas casas que Mr. Watkins había sucesivamente construido, habitado y abandonado, según el estado de su fortuna, y que marcaban, por así decirlo, las etapas de la misma. La más alejada estaba hecha simplemente de ramas y casi no merecía otro nombre que el de choza. La siguiente estaba construida con tierra arcillosa, la tercera con tierra y tablas, y la cuarta con arcilla y zinc. Todos estos edificios más o menos ruinosos se alzaban en un montículo situado cerca de la confluencia del Vaal y el Modder, los dos principales tributarios del río Orange, en aquella región del África Austral. En los alrededores, tan lejos como la vista podía alcanzar, no se distinguía hacia el suroeste y el norte más que la llanura triste y desnuda. El veld, como dicen en el país, estaba formado por un suelo rojizo, seco, árido, polvoriento, apenas sembrado de cuando en cuando por una hierba escasa y algunos ramilletes de arbustos espinosos. La ausencia total de árboles es el rasgo distintivo de aquel triste territorio. Por tanto, teniendo en cuenta que tampoco hay carbón, y como las comunicaciones con el mar son lentas y difíciles, no es de extrañar que falte el combustible y que se esté obligado a quemar los excrementos del ganado para usos domésticos. Sobre este fondo monótono, de aspecto casi lamentable, se extiende la corriente de los dos ríos, tan llanos, tan poco encajonados, que resulta difícil comprender cómo las aguas no se desbordan a través de toda la llanura. Solamente hacia el oriente, el horizonte está cortado por las lejanas cumbres de dos montañas, el Plattsburgh y el Paarderberg, a cuyos pies una vista penetrante puede identificar humaredas, polvaredas y pequeños puntos blancos que son chozas o tiendas, y a su alrededor un hormigueo de seres animados. Es allí, en aquel veld, donde se encuentran los placeres de diamantes en explotación, el Du Toitspan, el New Roche y quizá el más rico de todos, el Vandergaard Kopje. Estas diversas minas a cielo abierto y casi a flor de tierra, comprendidas bajo el nombre general de dry digging o minas en seco, han producido desde 1870 alrededor de 400 millones en diamantes y piedras preciosas. Se encuentran reunidas en una circunferencia cuyo radio mide como máximo 2 o 3 kilómetros. Podían verse muy claramente con anteojos desde las ventanas de la granja Watkins, que no distaba más que 4 millas inglesas. Entretanto, Mr. Watkins todavía no había respondido a la petición tan cortés pero tan claramente hecha por Cyprien Murray. Después de haber dedicado por lo menos 3 minutos a reflexionar, se decidió al fin a retirar su pipa de los labios y emitió la siguiente opinión, que evidentemente no tenía más que una relación bastante lejana con la solicitud. Creo que va a cambiar el tiempo, mi querido señor. Jamás mi gota me ha hecho sufrir tanto como desde esta mañana. El joven ingeniero frunció las cejas, volvió un instante la cabeza y se vio obligado a hacer un esfuerzo de dominio sobre sí mismo para no demostrar su decepción. Tal vez haría usted bien renunciando a la ginebra, señor Watkins, respondió secamente, señalando la jarra de 3 que los reiterados ataques del bebedor vaciaban rápidamente de su contenido.
Renunciar a la ginebra. Por Júpiter. Esa sí que es buena, exclamó el granjero. ¿Es que la ginebra ha hecho daño alguna vez a un hombre honrado? Sí, ya sé lo que quiere usted decir. Va a citarme la receta que dio ese médico a un alcalde de Londres que padecía de gota. ¿Cómo se llamaba ese médico? Albernetti, creo. ¿Quiere sentirse bien?, le decía a su enfermo. Viva a razón de un chelín por día y gánelo mediante un trabajo personal. Todo esto es hermoso y bueno, pero en nombre de nuestra vieja Inglaterra, si para sentirse bien es necesario vivir a razón de un chelín por día, ¿de qué serviría haber hecho fortuna? Esas son tonterías indignas de un hombre de talento como usted, señor Murray. No me hable más de eso, por favor. Por mi parte, fíjese, preferiría ser enterrado inmediatamente. Comer bien, beber bien, fumar una buena pipa, cada vez que uno lo desee, no tengo otra alegría en el mundo. ¿Y quiere que renuncie a ella? Oh, no lo deseo en absoluto, respondió francamente Cyprien. Solamente le recuerdo un precepto de salud que creo justo. Pero dejemos esta cuestión, si le parece bien, señor Watkins, y volvamos al objeto especial de mi visita. Mr. Watkins, tan prolijo hacía un momento, había caído de nuevo en un mutismo y echaba silenciosamente pequeñas bocanadas de humo. En aquel momento se abrió la puerta. Entró una muchacha muy joven, llevando un platillo con un vaso. Aquella bonita muchacha, encantadora bajo su gran cofia al estilo de las granjeras del Bell, iba sencillamente vestida con un traje de lino de florecitas. De 19 a 20 años de edad, de tez muy blanca, con hermosos cabellos rubios y finos, de grandes ojos azules y una fisonomía dulce y alegre. Era la imagen de la salud, la gracia y el buen humor. «Buenos días, señor Murray», dijo en francés, pero con ligero acento británico. «Buenos días, señorita Alice», respondió Cyprien Murray, que se había levantado al entrar la joven y se inclinaba delante de ella. «Le he visto llegar, señor Murray», continuó Mrs. Watkins, dejando asomar sus bonitos dientes en medio de una amable sonrisa, «y como sé que no le gusta la infame ginebra de mi padre, le traigo naranjada, deseando que la encuentre bien fresca». «Es muy amable por su parte, señorita. Ah, a propósito, nunca podría imaginar lo que, dada mi avestruz, se ha tragado esta mañana», dijo sin ceremonia alguna. «Mi bola de marfil para zurcir las medias. Sí, mi bola de marfil. Y lo cierto es que es de un buen tamaño, usted lo sabe, señor Murray. Pues bien, ese glotón de Dada se la ha tragado como si se tratase de una píldora. En verdad, este pícaro animal, tarde o temprano, me matará de un disgusto». Según contaba su historia, Miss Watkins tenía en sus ojos azules una expresión alegre que no parecía indicar un extraordinario deseo de ver realizado aquel lúgubre pronóstico, ni siquiera tardíamente. Pero de pronto, con la viva intuición de las mujeres, se sintió impresionada por el silencio que mantenían su padre y el joven ingeniero, y por el embarazo que parecía producirles su presencia. «Se diría, señores, que les molesto», dijo. «Si tienen secretos que yo no deba escuchar, voy a retirarme. Además, no tengo tiempo que perder. Es necesario que estudie mi sonata antes de ocuparme de la comida. Vamos, decididamente, no están hoy muy habladores, señores. Les dejo, pues, con sus negras maquinaciones».
Ya salía, pero volvió sobre sus pasos y graciosamente, aunque el motivo fuese de cierta importancia, dijo: «Señor Meret, cuando quiera preguntarme sobre el oxígeno, estoy a su entera disposición. Ya he leído 3 veces el capítulo de química que me dio para estudiar, y ese cuerpo gaseoso, incoloro, inodoro e insípido no tiene secretos para mí». Aquí Miss Watkins hizo una graciosa reverencia y desapareció como un ligero meteoro. Un instante más tarde, el sonido de un excelente piano, resonando en una de las habitaciones más alejadas de la sala, anunciaron que la joven se entregaba por completo a sus ejercicios musicales. «¿Y bien, señor Watkins?», respondió Cyprien, a quien aquella amable aparición habría recordado su petición, si hubiese sido capaz de olvidarla. «¿Querrá darme una respuesta a la petición que he tenido el honor de formularle?». Mr. Watkins se sacó la pipa de la boca, soltó una bocanada de humo, levantó bruscamente la cabeza y, lanzando sobre el joven una mirada inquisitiva, preguntó: «¿Por casualidad, señor Murray, ya le ha hablado de todo esto?». «¿Hablado de qué? ¿A quién?». «De lo que me ha dicho. A mi hija». «¿Por quién me toma, señor Watkins?», replicó el joven ingeniero, con un vigor que no dejaba duda alguna sobre su sinceridad. «Soy francés, señor. No lo olvide. Esto significa que jamás me habría permitido hablar de matrimonio a su hija sin el consentimiento de usted». La mirada de Mr. Watkins se había suavizado, y de repente su lengua pareció soltarse. «Me parece muy bien. Excelente muchacho. No esperaba menos de su discreción con respecto a Alice», respondió en un tono casi cordial. «Pues bien, puesto que se puede confiar en usted, deme su palabra de no hablarle más en el futuro». «¿Y por qué, señor?». «Porque este matrimonio es imposible, y lo mejor es que se lo quite de la cabeza inmediatamente», replicó Mr. Watkins. «Señor Murray, es usted un joven honesto, un perfecto caballero, un excelente químico, un profesor distinguido e incluso de gran porvenir. No lo dudo, pero no obtendrá la mano de mi hija por la sencilla razón de que tengo para ella planes muy diferentes. No obstante, señor Watkins, no insista, sería inútil», replicó el granjero. «Aunque fuese duque y par de Inglaterra, no me convendría. Pero no es ni siquiera inglés, y acaba de declarar con total franqueza que no posee ninguna fortuna. Vamos a ver de buena fe. ¿Cree seriamente que he educado a Alice como lo he hecho, dándole los mejores profesores de Victoria y de Bloemfontein para enviarla, cuando tuviere 20 años, a vivir a París, en la calle de la Universidad, en el 3er piso, con un señor del que ni siquiera comprendo su idioma? Reflexione, señor Murray, y póngase en mi lugar. Suponga que es usted el granjero John Watkins, propietario de la mina de Van der Waard House, y que yo soy el señor Cyprien Murray, joven sabio francés encargado de una misión en el Cabo. Supóngase aquí, en medio de esta sala, sentado en este sillón, saboreando su vaso de ginebra y fumando una pipa de tabaco de Hamburgo. ¿Admitiría usted por un minuto, uno solo, esta idea de darme a su hija en matrimonio? «A buen seguro, señor Watkins», respondió Cyprien, y sin vacilar, si creía encontrar en usted las cualidades que podían asegurar su felicidad. «Pues bien, cometería un error, mi querido señor, un gran error», dijo Mr. Watkins,
En tal caso, obraría como un hombre que no es digno de poseer la mina de Vanderbilt Couch. O más bien, ni siquiera poseería ya esa mina, porque, en fin, creo que me ha caído del cielo. ¿Cree que me ha caído del cielo? ¿Cree que no me han hecho falta inteligencia y actividad para descubrirla y, sobre todo, para asegurarme su propiedad? Pues bien, señor Murray, esa inteligencia de la que di pruebas en aquella circunstancia memorable y decisiva, la aplico a todos los actos de mi vida, y especialmente en todo lo que puede referirse a mi hija. Por eso le repito, quíteselo de la cabeza, Alice no es para usted. Después de esta tajante conclusión, Mr. Watkins cogió su vaso y lo vació de un trago. El joven ingeniero, confundido, no sabía qué decir. Viéndolo, el otro tomó nuevo impulso. Ustedes, los franceses, son increíbles, prosiguió. No vacilan ante nada. Palabra. Llega usted hace 3 meses como caído de la luna, a lo más profundo del Great Run, a casa de un hombre que jamás había oído hablar de usted y que no le ha visto ni 10 veces en estos 90 días. Viene a hablar con él y le dice: John Stapleton Watkins, tiene usted una hija encantadora, perfectamente educada, universalmente reconocida como la perla del país, y por si fuera poco, única heredera de la propiedad del más rico copse de diamantes de ambos mundos. Yo soy el señor Cyprien Meret, de París, ingeniero, y tengo 4.800 francos de sueldo. Va pues, a darme, por favor, a esa joven muchacha en matrimonio, a fin de que me la lleve a mi país y usted no vuelva a oír hablar de ella, si no es de cuando en cuando, por correo o telégrafo, y encuentra esto muy natural. Yo lo encuentro fantástico. Cyprien se había puesto en pie, muy pálido, cogió su sombrero y se dispuso a salir. Sí, fantástico, repitió el granjero. Yo no doro la píldora a nadie, soy inglés, chapado a la antigua, señor. Aquí donde me ve he sido más pobre que usted, sí, mucho más. He hecho toda clase de trabajos, he sido grumet a bordo de un navío mercante, cazador de búfalos en Dakota, minero en Arizona, pastor en Transvaal. He conocido el calor, el frío, el hambre, la fatiga. Durante 20 años he ganado con el sudor de mi frente la corteza de pan que me servía de comida. Cuando me casé con la difunta señora Watkins, la madre de Alice, una hija de Boer de origen francés, y, dicho sea de paso, no teníamos ni con qué alimentar a una cabra. Pero yo trabajé, no perdí el coraje, ahora soy rico y pienso aprovechar el fruto de mis desvelos. Pienso conservar a mi hija, especialmente para que cuide mi gota y me haga escuchar música por las noches, cuando me aburro. Si algún día se casará aquí mismo con un muchacho del país tan rico como ella, granjero o minero como nosotros, y que no me hablará de irse a vivir a un tercer piso en un país donde jamás he tenido deseos de poner los pies. Se casará con James Hilton, por ejemplo, u otro mocetón de su temple. Los pretendientes no faltan, se lo aseguro. En fin, un buen inglés que no tenga miedo de un vaso de ginebra y que me haga compañía cuando yo fumo una pipa. Cyprien ya tenía la mano en el pomo de la puerta para abandonar aquella sala en la que se ahogaba. Sin reconocer al menos, le gritó Mr. Watkins, yo no se lo tengo en absoluto. Sin rencor, al menos, le gritó Mr. Watkins, yo no se lo tengo en absoluto, señor Meret, y siempre sentiré un gran placer viéndole como inquilino y como amigo. Y a propósito, justamente esperamos algunas personas para cenar esta noche. ¿Quiere ser de los nuestros?
No, gracias, señor, respondió fríamente Ciprién. Tengo que terminar mi correspondencia para la hora del correo. Y se marchó. Estos franceses son increíbles, increíbles, repetía Mr. Watkins, prendiendo nuevamente su pipa con la punta encendida de una cuerda embreada que siempre estaba al alcance de su mano. Y se sirvió un gran vaso de ginebra. Capítulo 2. En los campos diamantíferos. Lo que más profundamente humillaba al joven ingeniero de la respuesta que acababa de darle Mr. Watkins es que no podía evitar el reconocer, bajo la rudeza excesiva de la forma, un gran fondo de razón. Reflexionando sobre ello, incluso se sorprendía de no haber percibido por sí mismo las objeciones que el granjero podría hacerle y el haberse arriesgado a semejante rapapolvo. Pero el hecho es que hasta aquel momento jamás había pensado en la distancia que la diferencia de fortuna, de raza, de educación, de ambiente ponía entre la joven y él. Acostumbrado desde hacía ya 5 o 6 años a considerar los minerales bajo un punto de vista puramente científico, los diamantes no eran, a sus ojos, más que simples muestras de carbono, buenas para figurar en el Museo de la Escuela de Minas. Además, como en Francia llevaba una existencia mucho más elevada socialmente que la de los Watkins, había perdido de vista completamente el valor comercial del rico placer que poseía el granjero. Ni por un momento le había pasado por la imaginación que podía haber una desproporción entre la hija del propietario de la Wanderward College y un ingeniero francés. Incluso si esta consideración hubiese surgido en su mente, es probable que, conforme a sus ideas de parisiens y de antiguo alumno de la escuela politécnica, fuese él quien se creyera más próximo a realizar lo que se ha dado en llamar un mal casamiento. La agria plática de Mr. Watkins era un doloroso despertar para sus ilusiones. Ciprién tenía demasiado buen sentido para no saber apreciar las sólidas razones y demasiada honradez para irritarse por una sentencia que en el fondo reconocía como justa. Pero el golpe no era por eso menos penoso, y ahora que no tenía más remedio que renunciar a Alice, se daba cuenta de pronto de lo muy querida que le había llegado a ser en menos de 3 meses. No hacía, en efecto, más que 3 meses que Cyprien Murray la conocía, es decir, desde su llegada al Green Quadland. Qué lejos parecía ya todo aquello. Se veía llegando tras una terrible jornada de calor y polvo al término de su largo viaje de uno a otro hemisferio. Después de desembarcar con su amigo Paramount Bartels, un antiguo camarada de colegio que venía por 3ª vez a cazar por puro placer en el África Austral, Ciprién se había separado de aquel en el Cabo. Paramount Bartels había marchado hacia el país de los basutos, donde pensaba reclutar al pequeño grupo de porteadores negros que debía escoltarle durante sus expediciones cinegéticas. Ciprién había tomado sitio en el pesado vagón tirado por 14 caballos que sirve de diligencia en las rutas del Belt y se había puesto en camino hacia el campo de diamantes. 5 o 6 grandes cajas, un verdadero laboratorio de química y mineralogía del que no hubiera querido separarse, constituían el material del joven sabio. Pero el coche no admitía más que 50 kilos de equipaje por viajero, y se vio forzado a confiar aquellas preciadas cajas
a una carreta de bueyes que debía conducirlas al Griqualand con una lentitud totalmente merovingia. Aquella diligencia, un gran carro con bancos para 12 plazas, cubierto por un toldo de lona, estaba montado sobre 4 enormes ruedas, constantemente mojadas por el agua de los ríos que atravesaba. Los caballos, enganchados por parejas y a veces reforzados por mulas, eran conducidos con una gran habilidad por 2 cocheros, sentados uno junto al otro en el pescante. Uno mantenía las riendas, mientras que su auxiliar manejaba un látigo de bambú muy largo, semejante a una gigantesca caña de pescar, del que servía no solamente para arrear, sino también para dirigir el tiro de caballerías. El camino por Beaufort, una pequeña y bonita ciudad, construida al pie de los montes Neufeld, franquea esta cadena, llega a Victoria y conduce por último a Hopetown, la ciudad de la esperanza, al borde del río Orange, y desde allí hasta Kimberley y los principales yacimientos diamantíferos que apenas están alejados algunas millas. Es un viaje pesado y monótono de 8 a 9 días a través del árido Bell. El paisaje es casi en su totalidad desolador. Planicies rojas, piedras grises a flor del suelo, una hierba amarilla y escasa, y arbustos sedientos y resecos. Ni cultivos ni bellezas naturales. De trecho en trecho una granja miserable, cuyo dueño, al obtener del gobierno colonial la concesión de las tierras, había recibido también la orden de dar hospitalidad a los viajeros. Pero esta hospitalidad es muy elemental. No se encuentran en estos singulares albergues ni camas para los hombres ni paja para los caballos. Apenas algunas latas de conservas, que han dado varias veces la vuelta al mundo y que se pagan a peso de oro. Se comprende, pues, que para las necesidades de su alimentación el tiro de caballerías se ha dejado en libertad por la llanura, donde están obligados a buscar manojos de hierba por entre los guijarros. Después, cuando se trata de reemprender la marcha, resulta empresa ardua reunirlos y una pérdida de tiempo considerable. ¿Y qué traqueteos los de ese carruaje primitivo? A lo largo de esos caminos más primitivos todavía, los asientos son sencillamente las tapas de los cofres de madera utilizados para los equipajes pequeños y en los que el infortunado al que llevan encima durante una interminable semana hace el oficio de martillo pilón. Imposible leer, dormir, ni siquiera charlar. En desquite, la mayoría de los viajeros fuman noche y día como chimeneas, beben hasta perder el aliento y escupen de igual modo. Cyprien Murray se encontró allí con una selección suficientemente representativa de aquella población flotante que acude de todos los puntos del globo a los placeres de oro o diamantes. En cuanto son señalados, había un napolitano alto, desgarbado, con largos cabellos negros, rostro apergaminado, ojos poco tranquilizadores, que declaraba llamarse Aníbal Pantalacci, un judío portugués llamado Natán, experto en diamantes, que se mantenía muy tranquilo en su rincón y observaba a la humanidad con filosofía. Un minero de Lancashire, Thomas Steele, mocetón de barba roja y anchas espaldas, que despertaba de la hulla para intentar fortuna en Griqualand, un alemán, Friedel, que hablaba como un oráculo y ya sabía todo lo referente a la explotación diamantífera.
sin haber visto jamás un solo diamante en su ganga. Un yanqui de labios delgados que no atendía más que a su botella de cuero y que, sin duda, venía a abrir en las concesiones una de aquellas cantinas a donde va a parar lo más contante y sonante de los provechos del minero, un granjero de las orillas del Hart, un boer del estado libre de Orange, un traficante en marfil que se dirigía al país de los mamacuas, 2 colonos del Transvaal y un chino llamado Li. Como conviene a un chino, completaban la más heterogénea compañía, la más desaliñada, la más equívoca, la más ruidosa, con la que le hubiese sido dado encontrarse jamás a un hombre elegante y educado. Después de haberse distraído un rato contemplando sus fisonomías y sus maneras, Ciprién se sintió hastiado de toda esa gente. Quizá Thomas Steele, con su naturaleza poderosa y su risa amplia, y el chino Li, con sus ademanes suaves y felinos, eran los únicos por los que seguir interesándose. En cuanto al napolitano, sus bufonadas siniestras y su cara de batibulario le inspiraban una invencible sensación de repulsión. Una de las gracias más celebradas de aquel personaje consistió en atar durante 2 o 3 días a la trenza que al chino le colgaba por la espalda, siguiendo la costumbre de su nación, un montón de objetos incongruentes, manojos de hierba, tronchos de berzas, una cola de vaca, un omóplato de caballo recogido en la llanura. Li, sin inmutarse, desataba el apéndice que había sido añadido a su larga trenza, pero no demostraba ni con palabras ni con gestos, ni siquiera con una mirada, que la broma le pareciese traspasar los límites permitidos. Su cara amarilla, sus pequeños ojos oblicuos conservaban una calma inalterable, como si fuese extraño a lo que sucedía a su alrededor. En realidad, habría podido creerse que no comprendía ni una palabra de cuanto se decía en aquel arca de Noé que estaba en camino hacia el Greenwald. Tampoco se privaba Aníbal Pantalacci de añadir en su mal inglés comentarios de todo tipo a sus invenciones de bromista de mal gusto. ¿Cree usted que su ictericia es contagiosa?, preguntaba en voz alta a su vecino. O bien, si tuviera un par de tijeras para cortarle la trenza, verían la cara que pondría. Y los viajeros se reían, redoblando su diversión, el hecho de que los boers siempre tardaban un poco en comprender lo que decía el napolitano, entregándose repentinamente a una ruidosa hilaridad, con un retraso de 2 o 3 minutos sobre el resto de la concurrencia. Al fin, Ciprién se irritó de aquella insistencia en tomar al pobre Li por hazmerreír, y le espetó a Pantalacci que su conducta no era generosa. Tal vez iba el otro a responder una insolencia, pero una palabra de Thomas Steele bastó para hacerle tragarse prudentemente su sarcasmo. No es un juego limpio actuar así con este pobre diablo, que ni siquiera comprende lo que usted dice, añadió el valeroso muchacho. Reprochándose por haber reído con los demás. El asunto terminó así, pero instantes más tarde, Ciprién
quedó sorprendido al ver la mirada fina y ligeramente irónica, una mirada evidentemente teñida de reconocimiento, que el chino le dirigía. Se le ocurrió entonces pensar que Li sabía quizá más inglés del que quería aparentar. Pero en la siguiente parada, Ciprién intentó en vano entablar conversación con él. El chino permaneció impasible y mudo. Desde entonces, aquel ser extraño siguió intrigando al joven ingeniero como un enigma cuya solución tenía que encontrar. También se abandonó frecuentemente al estudio de aquella cara amarilla y barbilampiña, aquella boca abierta como un tajo sobre unos dientes muy blancos, aquella pequeña nariz corta y ancha, aquella frente despejada, aquellos ojos oblicuos y casi siempre bajos, como para ocultar una expresión maliciosa. ¿Qué edad podía tener Li? 15 años o 60. Imposible decirlo. Si sus dientes, su mirada, sus cabellos de un negro de hollín podían hacer inclinarse por la juventud, pero las arrugas de su frente, de sus mejillas, de su boca, incluso parecían indicar una edad ya avanzada. Era de talla pequeña, delgado, ágil en apariencia, pero con ribetes de anciano. ¿Rico o pobre? Otra cuestión dudosa. Su pantalón de tela gris, su blusa de fular amarillo, su bonete de cuerda trenzada, sus zapatos con suelas de fieltro, cubriendo unas medias de blancura inmaculada, podían pertenecer tanto a un mandarín de primera clase como a un hombre del pueblo. Su equipaje componíase de una sola caja de madera roja con esta dirección escrita en tinta negra: H. Li, from Canton to the Cape. Lo que significaba H. Li de Cantón, camino del Cabo. Aquel chino era además extremadamente limpio, no fumaba, solo bebía agua y aprovechaba todas las paradas para afeitarse la cabeza con el máximo cuidado. Ciprién no pudo saber más y pronto renunció a ocuparse de aquel problema humano. Entretanto, las jornadas transcurrían, las millas sucediendo a las millas. A veces los caballos iban muy deprisa, en otros momentos parecía imposible hacerles apresurar el paso. Pero un buen día el vagón diligencia llegó a Hopetown. Una etapa más y Kimberley quedó atrás. Después unas chozas de madera aparecieron en el horizonte. Era New Rush. Allí el campamento de los mineros apenas se diferenciaba de lo que son en todos los países recientemente abiertos a la civilización, esas ciudades provisionales que surgen de la tierra como por encanto. Barracas de tablas, la mayoría de ellas muy pequeñas y semejantes a las chozas de los peones camineros en una cantera europea. Algunas tiendas, una docena de cafés o cantinas de una sala de billar, una alhambra o salón de baile, algunos stores o almacenes generales de artículos de primera necesidad. Esto es lo primero que saltaba a la vista. Había de todo en aquellas tiendas: vestidos y muebles, zapatos y vasos de cristal, libros y sillas de montar, armas y telas, escobas y municiones de caza, mantas y cigarrillos, legumbres frescas y medicamentos, arados y pastillas de jabón, cepillos para las uñas y leche condensada, sartenes y litocromías, en fin, de todo, excepto compradores. Y es que la población del campamento estaba todavía ocupada en la mina, situada a unos 400 metros de distancia de New Rush. Ciprién Meret
Como todos los recién llegados, se apresuró a dirigirse a la mina mientras le preparaban la comida con la barraca pomposamente bautizada con el nombre de Hotel Continental. Eran alrededor de las 6 de la tarde. El sol ya se ocultaba en el horizonte con un ligero vaho de oro. El joven ingeniero observó una vez más el diámetro enorme que el astro del día, como el de la noche, adquiere bajo las latitudes australes, sin que la explicación del fenómeno haya podido ser aún suficientemente establecida. Este diámetro parecía ser al menos el doble de ancho que en Europa. Pero un espectáculo más nuevo todavía para Cyprien Murray le esperaba en el Capture, es decir, en el yacimiento de diamantes. Al comienzo de los trabajos, la mina formaba un montículo rebajado que concorvaba en aquel lugar la llanura, tan llana en los restantes puntos como una mar en calma, pero ahora era una inmensa hondonada con paredes inclinadas, una especie de circo de forma elíptica y de unos 40 metros cuadrados de superficie que la agujereaba en aquel emplazamiento. Esta superficie no encerraba menos de 300 o 400 claims, o concesiones de 31 pies de lado, cuyos poseedores hacían valer cada uno a su manera. El trabajo consistía simplemente en extraer, con la ayuda del pico y la pala, la tierra de ese suelo, que generalmente estaba compuesta por una arena rojiza mezclada con grava. Una vez llevada al borde de la mina, esta tierra era transportada a las mesas de selección para ser lavada, picada, cribada y finalmente examinada con el mayor cuidado, a fin de reconocer si contenía piedras preciosas. Todos estos claims, por haber sido abiertos independientemente unos de otros, formaban, como es natural, fosas de diferentes profundidades. Unos descendían a 100 metros y más, otros solamente a 15, 20 o 30. Para las necesidades del trabajo y de la circulación, cada concesionario estaba obligado por los reglamentos oficiales a dejar a cada uno de los lados de su pozo una anchura de 7 pies absolutamente intacta. Este espacio, con la misma anchura reservada por el vecino, formaba una especie de calzada o terraplén, que quedaba así al nivel del suelo. En esta banqueta se colocaban de través unas vigas que sobresalían alrededor de 1 metro por cada lado y le daban una anchura suficiente para que 2 vagonetas pudieran cruzarse sin chocar. Desgraciadamente, para la solidez de esta vía colgante y para la seguridad de los mineros, los concesionarios, a medida que los trabajadores descendían, no cesaban de vaciar gradualmente el pie del muro, de suerte que el terraplén, que a veces sobresalía con una altura doble de la de las torres de Notre Dame, acababa por adquirir la forma de una pirámide vuelta al revés, descansando sobre su vértice. La consecuencia de esta mala disposición es fácil de prever. Se producía el derrumbamiento frecuente de esas murallas, bien en la estación de las lluvias, bien cuando un cambio brusco de temperatura agrietaba el espesor de las tierras. Pero la repetición periódica de estos desastres no impedía a los imprudentes mineros continuar horadando su claim hasta el límite extremo de la pared. Cyprien Murray, al acercarse a la mina, no vio en principio más que las carretas cargadas o vacías que circulaban por los caminos suspendidos. Pero cuando estuvo bastante cerca del borde para poder sumergir su mirada
hasta las profundidades de aquella especie de cantera, distinguió a la multitud de mineros de toda raza, de todo color, de todo vestido, que trabajaba con ardor en el fondo de los claims. Allí había negros y blancos, europeos y africanos, mongoles y celtas, la mayoría casi completamente desnudos o vestidos solamente con pantalones de tela, camisas de franela, taparrabos de algodón y cubiertos con sombreros de paja, con frecuencia adornados con plumas de avestruz. Todos estos hombres llenaban de tierra los cubos de cuero, que subían a continuación hasta el borde de la mina, sujetos con gruesos cables de acero, izados por la tracción de las cuerdas hechas con correas de piel de vaca, arrolladas en tambores de madera. Allí los cubos eran rápidamente vertidos en las vagonetas para regresar inmediatamente al fondo del claim, para ser cargados de nuevo. Cyprien se entretuvo durante un buen rato observando aquel hormiguero humano. Después regresó a New Rush, donde la campana para cenar sonó pronto. Allí, durante toda la velada, tuvo la satisfacción de oír a unos hablar de hallazgos prodigiosos de mineros pobres como Job, súbitamente enriquecidos con un solo diamante, mientras que otros, por el contrario, se lamentaban a causa de su mala suerte, de la rapacidad de los traficantes, de la infidelidad de los cafres empleados en las minas, que robaban las más hermosas piedras y otros motivos de conversación técnica. No se hablaba más que de diamantes, quilates y centenares de libras esterlinas. En resumen, toda aquella gente tenía un aspecto bastante miserable, y por uno solo feliz, que pedía ruidosamente una botella de champán, a fin de remojar su buena suerte, se veían 20 caras largas cuyos propietarios, entristecidos, solo bebía cerveza. En ocasiones una piedra circulaba de mano en mano alrededor de la mesa para ser sopesada, examinada, valorada, para finalmente volver a hundirse en el cinturón de su dueño. Aquel guijarro grisáceo y opaco, sin más brillo que un pedazo de pedernal rodado por algún torrente, era el diamante en su ganga. Por la noche los cafés se llenaban y las mismas conversaciones, las mismas discusiones que habían animado la cena, continuaban con calor alrededor de los vasos de ginebra y brandy. Cyprien se acostó temprano en la cama, que le fue asignada en una tienda próxima al hotel. Se durmió enseguida, con el rumor de un baile al aire libre que los mineros cafres organizaban en los alrededores, y de la charanga estrepitosa de un cornetín de pistón que presidía en un salón público los juegos coreográficos de los señores blancos. Y aquí termina el capítulo 2. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí y te ha gustado este capítulo. No te pierdas mañana el capítulo 3 y el 4. Muchísimas gracias nuevamente. Te pido, si te ha gustado, me regales un like y te suscribas a mi canal para no perderte los siguientes capítulos. Hasta el próximo vídeo.